A Zoom. El correo te ha llegado, el correo en el que te inscribiste, está ahí la... Sí, busca correo fundación, no sé qué. Desconocida te llama. Ya te paso la URL y le contestarle a Juan Carlos, entonces. ¿Aló? No, está equivocada. Bueno, pues sí. No, entonces no. Sí, pues son distintos. Pensé que era... No, cambiado de cantidad. Nunca me llegó entonces. Si te inscribiste, te debe haber llegado. Claro que sí. Pues me inscribí, pero... Te voy a reenviar un correo donde está la URL. Yo lo vi en estos días, pero creo que... Ya te lo mando. Aquí dentro está. Quita la cámara. Ya. Sí, pues yo te tengo, yo los tengo estos.
¿Ven mi pantalla? Pero en la pero en la sentencia, Sí, bueno. Vamos a empezar entonces. Les agradezco que estén participando de este pequeño espacio de discusión sobre políticas de gobierno abierto en los procesos de transparencia de las entidades gubernamentales. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es María Isabel Arango, soy ingeniera industrial y desde hace varios años estoy aquí como desde el lado como funcionaria del gobierno y luego muchos años como contratista trabajando en gobierno abierto y arquitectura empresarial. Estamos aquí gracias a Citizen Light y a una invitación que nos hizo la Fundación Inicio Digital en el marco de la Semana del Gobierno Abierto. Queríamos primero hacer como una primera presentación, bienvenida. Le voy a pedir a Pedro Pablo, que es la persona que está manejando nuestro Zoom, que nos enseñe un poco cómo va a ser la dinámica y el manejo con la herramienta. Y luego vamos a hacer una pequeña como introducción de lo que ha pasado en Colombia con gobierno abierto para iniciar la discusión. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí acompañándonos en esta reunión muy fresca, muy familiar, abierta. Tenemos en el público personas con distintos roles, con distintas profesiones, y esto seguramente va a enriquecer los puntos de vista de lo que queremos hoy conversar con ustedes. Pues estamos para esta ocasión utilizando Zoom como forma que nos va a hacer un foro alrededor de los temas que Marisa plantea. La dinámica es muy sencilla. Al lado derecho, en sus nombres, ustedes podrán levantar la mano cuando quieran opinar. Yo seré su anfitrión hoy y seré quien pues les vaya cediendo la voz en el orden en que se vaya pidiendo. Si alguno llega a tener alguna duda de cómo se hace, pues me escribe por internet, yo le puedo señalar fácilmente cómo se hace. La idea pues es que todos opinemos desde nuestra perspectiva acerca de lo que Marisabel nos va a contar. Estamos en la semana del gobierno abierto, es un tema pues que uno al final pensaría que es base para la construcción de muchas de las cosas que en Colombia quisiéramos que pasaran. Por eso todos los puntos de vista son bienvenidos y son muy válidos y muy interesantes. Aquí no hay puntos de vista correctos ni incorrectos, lo que hay es básicamente opiniones constructivas desde distintas perspectivas. Entonces, les repito, cuando alguno quiera alzar la mano, lo puede hacer desde su lado derecho de su pantalla en su nombre. Va a salir una opción que dice levantar la mano y yo les diré en la voz en la conferencia. De nuevo, pues muchas gracias y entonces los dejo con María Isabel.
¿Ya? Bueno, como les comenté al principio, vamos a hacer un súper breve recuento de lo que ha sido el gobierno abierto en Colombia. A mí me gusta ser un poco muy concreta y escueta en las intervenciones, entonces no me voy a demorar demasiado. ¿De qué hablamos fundamentalmente? Como para dar un contexto, cuando hablamos de gobierno abierto, estamos hablando de un gobierno que permita co-crear con la ciudadanía y ser más transparente. Entonces, del lado del gobierno es la posibilidad de que se estén abriendo los espacios para que la ciudadanía no solo pueda participar, sino crear con el Estado las políticas, pero también poniendo a disposición la información sobre lo que está haciendo el Estado en los diferentes ámbitos. Entonces, poder tener datos abiertos, poder instruir a los ciudadanos en cómo pueden participar y cómo pueden co-crear, y los ciudadanos también cómo podemos demandar esos servicios del Estado que nos permitan estar interactuando constantemente con nuestros gobiernos, tanto nacionales como territoriales. Desde el 2011, Colombia está participando en la Alianza de Gobierno Abierto, que es una iniciativa multinacional donde participan más de 60 países. En este proceso hay unas instituciones nacionales y territoriales que se han unido con iniciativas concretas. Llevamos ya 3 planes de acción concretos desarrollados. En este momento se está finalizando el que se planteó 2017-2019, y precisamente esta mañana, en un escenario de esta alianza, se está proponiendo también la metodología y los retos para el 4º plan de acción, donde precisamente el principal reto es cómo llamar realmente a la ciudadanía a participar y a co-crear, más allá de los espacios a los que estamos acostumbrados a que nos invitan a recibir información sobre los planes que tiene el Estado o la rendición de cuentas normal. Es cómo podemos también dinamizar procesos realmente donde la ciudadanía pueda opinar y construir conjuntamente con el Estado. Entonces, en este último plan que se está finalizando, están participando la rama ejecutiva, la legislativa, la judicial, órganos de control y algunos órganos autónomos. Aquí también es bueno resaltar que por primera vez un estamento de la rama judicial quiere abrir sus procesos y generar una justicia mucho más cercana y abierta con los ciudadanos, que también ha sido todo un reto para Colombia, sobre todo en esta rama judicial. Y también se han unido diferentes territorios. En Bogotá, Cali ha tenido una participación muy amplia en esta iniciativa, especialmente en los últimos 4 años, la gobernación de Nariño, de Boyacá, de Antioquia y de Quindío. Como les dije, pues esta es una iniciativa a la cual se unen los diferentes territorios de manera voluntaria. Entonces, las iniciativas también están muy pegadas a los planes de gobierno de cada una de los territorios, y su participación también depende mucho de los gobernantes que estén en ese momento en los estamentos. En este último, en el tercer plan de acción que se propuso, hay 19 compromisos a nivel nacional que tienen unas formas de aproximación a la ciudadanía, pero también unos avances muy dispares. Aquí estamos como presentando los principales avances. Como verán, hay mucha participación y mucho avance en términos de poner a disposición de la ciudadanía la información, no con la misma co-creación que quisiéramos, pero se ha ido avanzando en temas de
poner a disposición de los diferentes grupos poblacionales la información de nuestro Estado, que nos permite también de alguna manera hacer veedurías mucho más eficientes y poder hacer el Estado en la medida en que esté más abierto, más transparente. Hay un avance también importante en términos de regalías, que son unos recursos muy importantes que ha tenido la nación en términos generales y que con anterioridad a este plan pues estaban desarrollando mucho desde las regiones, pero no se tenía mucha claridad ni cómo se invertía y mucho menos cuáles eran como los escenarios de participación ciudadana como para decidir los recursos que se iban a invertir en los territorios de manera mucho más precisa. Pero ahí hace falta de todas formas avanzar en temas de transparencia y rendición de cuentas para la gestión territorial. Digamos, en los últimos años también ha habido un esfuerzo importante porque los territorios también adopten las prácticas de la nación y en medio de la autonomía y la descentralización de los territorios, pues ha sido iniciativas que han venido de una manera lenta apropiándose en los diferentes departamentos distintos, digamos, a Bogotá, Cali, Antioquia, Nariño y Boyacá, que ya tienen un compromiso como en esta iniciativa. Ahora me gustaría, por ejemplo, que nos presentáramos cada uno de nosotros brevemente para saber quiénes estamos en este momento juntos. Ya cancelé. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Lidia Mendidelso. Trabajo en la Oficina de Comunicaciones de la Secretaría de Educación, entonces me interesa muchísimo este tema y también pues obviamente estamos con Living Connect para pues obviamente entender y lograr fortalecer, digamos, este tipo de procesos, digamos, en qué aporta el gobierno abierto para mejorar los procesos de transparencia en las entidades públicas. Gracias. Gracias, Lidia. ¿Quién más abre el micrófono? Buenas tardes, Jaime Zuluaga, y interesado pues en la temática de cómo va evolucionando el país y con trabajo en varias empresas del Estado como consultor. Gracias, Jaime. ¿Quién más está? William, ¿estás ahí? ¿Nos oyes? Ana María, William. Ana María, ¿tienes el micrófono abierto? Creo que sí, creo que nos puedes hablar. Ana María dice, hola, soy abogada. Que nos está escribiendo por el chat. Y se cree que no tiene el micrófono abierto. Pedro me dice que sí, que hables con tranquilidad.
Ana tiene el micrófono cerrado. William. Ana María nos dice, soy Ana María, abogada, especialista en derechos humanos. Entonces estamos desde la comunicación, desde los derechos humanos, desde la consultoría, interesados todos por el tema de transparencia. William, ¿quieres contarnos algo? Bueno, Ana María también dice, y me interesa mucho el tema porque la tecnología es un medio para lograr los derechos, acercarlos, hacerlos posibles y cercanos a los ciudadanos, como bien lo menciona María Isabel. Ok, vale, gracias Ana María. William, ¿te quieres presentar o estás ahí a la escucha? Yo quisiera como lanzarles una primera inquietud a todos y es si ustedes consideran que Colombia realmente está lista para un gobierno abierto. Y si no está lista, como cuáles serían esas principales barreras que podrían hacer que nuestro gobierno fuera mucho más transparente y con una participación activa de la ciudadanía. ¿Lista cómo? Dice, pregunta Ana María, ¿lista realmente para implementar estrategias de darnos a conocer toda la información y de hacernos realmente partícipes y co-creadores de política? Lidia, que alzaste la manito. Bueno, pues yo creo que Colombia todavía no está lista. Creo que como lo mencionaste al comienzo, pues obviamente o ya existen unos avances y pues obviamente se han reflejado en los compromisos existentes, pero pues obviamente le hace falta. Creo que no hay los escenarios suficientes para que los ciudadanos participen. La mayoría son a través de Internet, a través de la tecnología, y hay que, digamos, primero enseñar al ciudadano del común a utilizar la herramienta. Y lo otro, considero que sería digamos, el cómo se entrega la información para que realmente los ciudadanos digieran y entiendan, digamos, cuáles serían esos mecanismos de participación y cómo pueden participar y adicionalmente la estrategia de datos abiertos y demás, y sería muy importante, digamos, hacerle entender al ciudadano del común qué es eso y cómo se digiere. Realmente creo que todavía le hace falta y como lo mencionaste al comienzo, pues los retos son grandísimos y pues el principal reto es pues obviamente buscar más espacios y más escenarios para el ciudadano del común. Entonces, no está preparada todavía, está en camino, está preparándose, pero no está lista, digamos, para tener ese estado abierto que se quisiera. ¿Tú crees entonces que nos hace falta un tema de aprender a comunicar mejor? Sí, sí, sí. O sea, no Yo solo creo que generar el espacio, sino poder sí, en ese espacio. sí, digamos, es generar una cultura. Es importante, digamos, enseñarle al ciudadano, primero, que existe la posibilidad de que él participe.
Y lo otro es que existen unas herramientas para que él lo haga. Y es cómo se usa la herramienta, digamos, y adicionalmente la información que se le entrega, pues obviamente que sea información que sea muy clara, muy en lenguaje del ciudadano, muy del común, para que él entienda qué se le está contando y adicionalmente cómo él puede participar, digamos, en un sistema de recursos participativos, cómo él podría decidir, cómo él puede participar, perdón, cómo puede construir. Ok, porque por ejemplo aquí nos está escribiendo también Ana María que lo interesante de la tecnología es que a veces no nos da tiempo de estar listos. Es decir, lo que quieres decir, Ana María, y es que la tecnología va más rápido de lo que podemos realmente nosotros adaptarnos a la tecnología y usarla. Ana María, ¿estás ahí? Escríbenos, háblanos. Porque si la tecnología entonces va súper rápido y no nos podemos como adaptar a ella, que es más o menos lo que te entiendo, yo creo que ahí, por lo que conozco de Jaime y su conocimiento con la tecnología, ¿qué nos podrías como aportar en ese punto? Mira, una cosa que me parece interesante en este tema de si estamos listos para un gobierno abierto y lo que menciona Ana María sobre que la tecnología no nos da tiempo y tomando o retomando parte de lo que mencionó Lidia, aquí hay uno de esos temas que puede ponerlo uno a pensar un poquito de más de si debemos parar, bajar el ritmo o acelerar. Digamos, se están haciendo unos esfuerzos fuertes en tecnología, se está llenando un montón de información, se están poniendo un montón de legislaciones, dando instrucciones al gobierno para que publique datos, para que la información sea transparente, para que se entregue en múltiples idiomas, para que se entregue de muchísimas formas y muchísima información. Y las diferentes entidades tratan de hacerlo y luego viene la pregunta de, ¿y el común de la gente cuándo se enteró que eso existía, que eso le servía, que lo iba a poder usar? Veo que hay avances bien significativos e interesantes y creo que estamos listos para iniciar no tanto el problema o el programa de gobierno abierto como lo que menciona Lidia. Estamos listos para iniciar un entrenamiento fuerte hacia la sociedad de cómo le va a servir toda esta información y cómo podría utilizarla de mejor manera, teniendo presente que hay sitios de nuestra topografía y de nuestro panorama nacional a los que difícilmente aún llega la tecnología y que no sabemos si nos interesaría que llegara. Por ejemplo, cuando hablamos de una comunidad indígena, esas discusiones que se dan allá en todo momento, donde los niños pueden ver celulares y quererlos, y los padres dicen que no nos invadan con tecnología para mantener la cultura. O sea, todavía nuestra forma de ser y nuestra realidad tiene muchos eslabones que hay que validar y por lo menos entrar en esas discusiones. Yo creo que cuando Colombia adopta muchas ideas de países europeos y de países, digamos, industrializados que tienen o han tenido muchos más años de discusión de cómo evolucionar, a veces nos saltamos el proceso de adaptar esos mecanismos a nuestra cultura y de ver cómo llevarlos a bajarlos a los niveles donde están las personas con las que queremos obtener todos esos datos. O sea, si yo quiero de una comunidad indígena la información de cómo tratarla y cómo evolucionar,
tengo que llegar hasta allá con esas iniciativas, pero tengo que haber dado la discusión de si a ellos les interesa o cómo hacer todo ese proceso. Es un poco más fuerte que el concepto de simplemente generar información para que la gente la use, aunque también es necesario no quedarnos atrás en esto, porque si no la tecnología en algún momento, digámoslo así, vamos a estar tarde para tener la información. Mientras si las disponemos ya vamos ganando terreno. Creo que ese es el punto. Creo a veces que vamos más adelante en tecnología que en la capacidad de uso de la misma por parte de todas las personas que nos interesa que participen en ese gobierno abierto. Entonces ahí un poco como retomando lo que dices y lo que decía Lidia y Ana María, uno diría que primero debería identificar qué información realmente está requiriendo la ciudadanía, cómo la entrego y cómo la proceso. Un poco es esa como la discusión ahí, que todavía nos falta mucho en elaborar ese tipo de cuestiones, de más bien saber qué tipo de mensaje le interesa a los ciudadanos, cómo lo puedo poner de manera mucho más amigable, pero también al mismo tiempo estar con tecnología recogiendo información y poniéndola a disposición, pero muy segmentada por los diferentes grupos. ¿Los traduje bien a los tres? Bueno, o sea, me parece muy bonito lo que acaba de decir Jaime, y realmente es como identificar, digamos, el escenario mismo y la necesidad misma de la ciudadanía o de la comunidad a la que se vaya a dirigir, y encontrar el canal adecuado para, digamos, para que esta ciudadanía o esta comunidad participe. Entonces, digamos, el ejemplo que él ponía de la comunidad indígena, digamos, además digamos, de saber la necesidad y de conocer, digamos, cuál sería el canal para llegar, es también motivarlos a que ellos mismos participen, creo yo. Sí, y lo que decía, tratando de, digámoslo así, de lo que parafraseaste, como hiciste el resumen, simplemente agregaría una cosa, el reto de que el Estado mismo ponga la información en sus palabras, como diría uno, es que las palabras deben ser resultado del consenso para evitar que se creen, mejor dicho, que se conviertan en generadores de doctrina, porque la búsqueda de un Estado abierto, de un gobierno abierto, es que se puedan ver todas las diferentes visiones y opiniones para lograr un consenso entre todos, más que yo digo esta es y debería ser así. Es el pedacito que me gustaría agregar a lo que dijiste, pero me parece que está un resumen interesante. Y ahí también yo les pregunto, pues no está como en nuestras preguntas orientadoras, pero va surgiendo un poco en la discusión, ¿cómo podrían ser esos canales precisamente para que esas voces se escuchen? Porque a veces uno tiene como la impresión de que sí, decimos, nos quejamos como ciudadanos, hablo en generalidades, y perdón si llego a ser ofensiva, pero es que a veces funcionan mejor las generalidades. Decimos, es que tenemos un Estado corrupto y nos ponen la información a disposición, pero si no la entendemos no somos capaces de poder como procesarla. ¿Cuáles serían esos canales en los que realmente pudiéramos, por un lado, confirmar la información? Que como dice Ana María aquí en el chat, pues hay un tema de desinformación que puede ser una barrera importante en esta participación, pero también como para que poder decir como ciudadanos, yo necesito esta y no esta otra información.
Perdón, me gustaría intervenir allí. Y esa pregunta es una pregunta interesante desde la perspectiva, eh, uno, desde la misma tecnología como el canal adecuado o el canal, digamos, más pertinente hoy por hoy para tener acceso a la información, pero también desde las estrategias adecuadas para contar las historias. Particularmente pienso que no es un problema solo de comunicación y de objetivos de comunicación. Considero que es un problema más de entender la cotidianidad de las personas eh, como nosotros, que de alguna manera estamos involucrados en lo que ocurre desde el gobierno. Y digo de alguna manera porque cada uno de nosotros pues resultamos afectados por las decisiones que se toman desde el gobierno, pero no tenemos efectivamente los canales para participar de manera didáctica y de manera sencilla, mucho más difícilmente de entender lo que en temas tan especializados como en las ramas judiciales, por ejemplo, se desarrollan, y que invitar al ciudadano a co-crear una decisión de un ámbito judicial pues se vuelve más complicado dada la naturaleza constitucional de nuestro país. Entonces, es como aprender primero a hablar e ir desarrollando los lenguajes necesarios para ahí sí buscar los canales adecuados. En resumen, lo que entramos a considerar es que la definición de los canales se hace necesariamente cuando podamos entender a mayor brevedad qué es lo que queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar. Pero para eso, la incorporación de las tecnologías en todos y absolutamente todas las personas, independientemente de su condición social o de su condición económica o política, debe ser una condición sine qua non para eso. Esa es un poco mi opinión. Escuchando lo que decía Pedro Pablo y que se mencionó ahorita, me dejó con una de las falencias de nuestros procesos a veces. Yo recuerdo la anécdota de cuando en nuestro gobierno se sacó la ley de privacidad, la ley de protección de datos y privacidad, la 1581. Una de las cosas que me pareció interesante es que se dio como un gran logro, porque se logró en 5 años lo que en Europa se había hecho como en 25 años, no recuerdo si 20, 25 años. Y una de las cosas que me pareció interesante fue ver cómo nosotros mostramos eso como un logro, cuando lo que obtuvimos ahora es que la gente no sabe de qué se trata. Mientras que allá fueron 20 años de discusiones para que la gente se diera cuenta de qué se trata y luego sentar una posición, cuando nosotros adoptamos un modelo sin enseñar y sin hacer toda la parte de socialización a las personas, perdemos gran parte de lo que queremos, y es que todos estemos de acuerdo y veamos cuál es el beneficio y el por qué llegamos a promulgar una iniciativa como esa. ¿Por qué proteger la privacidad de los datos? ¿De qué te estás perdiendo cuando se da eso? Ese es uno de los errores que a veces cometemos por tratar de ir rápido y creemos que logramos mucho cuando en realidad lo que logramos fue una serie de problemáticas donde la gente, al no entenderlas, no sabe cómo aplicarlas, cómo proteger, o no sabe que tiene derechos o qué fue lo que ganó. Y entonces quien tiene que hacer la protección no sabe cómo actuar, y quien tiene que reclamar sus derechos tampoco. Y obtenemos más problemáticas judiciales y sociales por haber querido adelantar un poco otro proceso. Ese es uno de los retos que en ocasiones veo que mantenemos en nuestro país, basados en ese pequeña falta de esa socialización y tiempo previo en hacer todas esas consultas, que obviamente deberán ser en diferentes escenarios, como decir, empezamos en charlitas aquí que van subiendo a otro nivel, a otros niveles y a otros niveles, hasta depurar algún resultado final.
Mm, aló, Ana María, yo creo que ya ¿Aló? nos... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí Sí, ya te Ah, escuchamos. bueno, es que estaba en un computador y no podía porque tenía, bueno, en fin, tiene una entrada independiente para audio y otra para voz. Entonces, no, pues muy interesante todo y pues nada, que hay muchas cosas, estaba pensando ahorita, escuchando allá, recordaba a Michael Sanders, que pues habla también de la ética y digamos que es importante como tener esos debates ciudadanos en donde digamos, se compartan las posturas, así sean diferentes, pero pues como pensarse los problemas éticos pues del país o a los que estamos, digamos, expuestos. Y también, digamos que él es enemigo de estar compartiendo tanta información en Facebook y en redes, ¿no? Porque distraen a la gente y digamos que no, en realidad no se cumple como con el activismo. Bueno, se puede organizar por ahí, digamos, el activismo, pero digamos, a veces haciendo un clic uno cree que ya con eso hizo suficiente y resulta que pues sí, es una herramienta, pero evidentemente hay que pasar a una acción más real. Y creo que la tecnología pues nos sirve como herramienta, pero pues hay que saberla usar para que consigamos logros pues más significativos con respecto a los objetivos puntuales que nos hagamos. Auxilio. Auxilio, porque eh, pues a ver, digamos, nuevamente retomando un poco redondeando las ideas, hemos hablado de lo importante que es el mensaje, de lo importante que son las tecnologías como herramienta para llevar ese mensaje, de la necesidad también como de educarnos en el uso de esas tecnologías para también poder, si lo decimos coloquialmente, masticar el mensaje y realmente encontrar en el gobierno como las soluciones. Esto nos está llevando como que al problema de la transparencia desde el gobierno abierto no es solo un tema de poner a disposición los datos o la información de lo que está haciendo el Estado, sino también tiene que venir acompañado con una discusión amplia, unos espacios amplios de comunicación donde podamos entender toda esta información que nos están suministrando para qué nos son útiles. Entonces, nos amplía un poco como el panorama de quiénes podrían intervenir en estas discusiones o cómo podrían ser estos espacios abiertos, no solo de tema de rendición de cuentas, donde a veces como que hacemos minimalista el problema y decimos si queremos ser transparentes, entonces hagamos rendición de cuentas y con eso chuleamos el quehacer de la institución, sino que también creo que esto debería venir acompañado de muchas más herramientas comunicativas y de verdad espacios efectivos de participación. Ahí me gustaría preguntarle a Lidia, que es como la comunicadora en este espacio, ¿qué piensa como o desde la misma institucionalidad de la Secretaría de Educación y como comunicadora, cómo hacemos que esas también rendiciones de cuentas no se queden como en unos repositorios de datos que entregamos a la comunidad, sino que realmente sean espacios de participación? Bueno, gracias, María Isabel. Bueno, pues inicialmente yo lo que pienso es lo que decía inicialmente, es crear más escenarios, escenarios diversos para que la gente haya o tenga la oportunidad de participar y que esa participación sea escuchada y tenga una retroalimentación. Digamos, cuando tú, digamos, en estas rendiciones de cuentas que tú mencionabas, pues digamos lo que hemos visto y lo que se ve de manera natural es que pues vaya el director o el gerente de la entidad o el alcalde del municipio o de la ciudad
y pues le cuente a la ciudad de manera general en una presentación, mira, hemos logrado esto, hemos hecho esto, y y bueno, entonces vienen 2, 3, 4 preguntas, pero pues en un auditorio de 100 personas, entonces pues se quedan 95 personas, digamos, con inquietudes, con interrogantes, con ganas de aportar o con intención de cuestionar también, pero pues como que no hay una retroalimentación, entonces realmente hay que mirar, digamos, que esto sí tenga, digamos que no sea solamente por cumplir la norma de que tengo que rendir cuentas y tengo que mostrarle a la ciudad de que sí hice la tarea, sino que obviamente el ciudadano se sienta partícipe realmente y que adicionalmente tenga, digamos, una retroalimentación básica, o sea, que haya una interacción, no solamente, digamos, del espacio, de que se escribió, de que participó, digamos que esos son los logros y a los que llegan y que eso es lo que se cuenta finalmente. Es realmente que el ciudadano sienta que su participación logra un efecto, o sea, que sí, digamos, que decidió, que tuvo un derecho de opinar, de actuar o de ingerir directamente en algo, creo yo. Yo quería agregar algo que hemos trabajado desde el tema de biogerencia que estamos tratando de aportarle a la sociedad, que es una gerencia pensando en lo que da vida. Nosotros discutimos mucho acerca del tema de que culturalmente vemos que en nuestro país es muy normal vivir bajo dos conceptos de culpa y castigo, más que del tema de responsabilidad, sanción o mejora. Entonces, cuando hay un concepto de culpa o castigo, una rendición de cuentas a veces se convierte, o una participación en transparencia, a veces se convierte en cómo justificar que lo que yo hice lo hice bien y en cómo demostrar que aparentemente está bien hecho, porque si digo de alguna forma que algo no lo hice, se me convierte en un castigo que me puede dar cárcel y se me puede volver en un problema demasiado complicado, en vez de hablar de una responsabilidad y tratar de que de nuestros sistemas sean tan realmente abiertos, que yo actuando en condiciones adecuadas, con unas justificaciones claras y con un apoyo social adecuado, poder variar alguna situación que inicié y que estoy viendo que no está dando el resultado, porque yo soy responsable y sé que puedo hacer las cosas, pero a veces si dije que iba a hacer este proyecto de la forma A y empiezo a hacerlo y veo que no funcionó, me toca terminarlo porque es que ya lo puse así, si no lo pongo así, se me va a convertir en un castigo y en un problema que luego no voy a poder controlar. Sé que ese modelo, mejor dicho, creo que nuestro modelo de control, eh, al ser póstumo, tiene un modelo que me lleva a evitar tratar de hacer cambios sobre la marcha que podrían darme resultados muy superiores. Si nos alejáramos de ese modelo y trabajáramos bajo un modelo de responsabilidad, sanción y compartición, podríamos en cualquier momento dar un viraje aprobado por todos los entes que participan y con todas las justificaciones y hacerlo mucho más simple, que a veces con tanto control para evitar, porque aparentemente quien hace las leyes es parte del hecho de que hay corrupción y que hay que evitar que fallen. Lo que no tiene la empresa privada, que si ve alguna problemática da el giro y hace las correcciones sobre la marcha. A nosotros nos están limitando esas posibilidades y eso a veces hace que esa transparencia se convierta en que no existe, sino que tratamos de ocultar algunos errores o falencias de algo que se había planeado y que ya nos dimos cuenta que no sirve, pero que si no lo hago quedo mal ante la ley o las comunicaciones. Me parece que esa es una de las barreras de esa transparencia y que al mismo tiempo hace que esa participación activa de la ciudadanía se convierta en momentos de participación para que se tome la decisión y luego ya no hay marcha atrás o no hay formas de moldearlas o verlas fácilmente. Veo que ese es uno de esos retos o una barrera que tenemos. William, en este momento creo que también
ya corrigió sus temas técnicos. Gracias, Jaime, por la intervención. y, y- y te escuchamos. William, Gracias. Sí, aquí sabemos que oye todos, a pesar de que, bueno, yo soy de tecnología siempre. se te oye súper lejos. ¿Me escuchas ahí? Estás lejos, lejos, como pasando por el túnel de la línea. Es que tenemos, yo no sé, por lo que tengo que usar dos micrófonos, técnica. Dame un segundo que me están ayudando. Hola, William. ¿Escuchan? ¿Aló? Lo escucho, aunque muy lejos. Sí, se escucha lejos, pero vamos a hacer el esfuerzo. Muy bajito el sonido, ¿cierto? Sí, está muy bajito. Sí, está bajito. Pero tratemos de hacerlo mientras que estaba en un cambio entonces con otro computador. Buenas tardes para todos. Yo me conocí un poquitico tarde porque me empezó con otra conferencia. Atiendo esta invitación que me ha hecho el ingeniero Pedro Pablo Figueroa. De hecho, conozco el tema y también la por el sector académico, pues he sido decano también aquí en la Universidad del Bosque, en el sistema. Pero yo tengo la inquietud para entrar en contexto, porque pues me siento impedido de opinar. Y agradecería en qué estado está esta iniciativa de gobierno abierto. Pues yo digamos que conozco bastante de lo que fue el decreto del 173 que reguló todos los estándares de tecnología por parte del Ministerio de Tecnología de la Información para todo el sector público. Y dentro de ellos hay un dominio que se llama el dominio de información, que básicamente incluye lo que es gobierno de datos y está la parte de datos abiertos. Pero me gustaría saber esta iniciativa en qué estado está y desde qué frente de gobierno se está, digamos, escucho a Jaime, escuché a otra persona, no recuerdo el nombre de ella, a Lidia, que hablaron del Ministerio de Educación. Me gustaría que de pronto, estar un poquito en contexto, cómo está la iniciativa y de qué frente se está desarrollando, el foro, quién lo tiene, digamos, bajo su liderazgo. Muchas gracias. Aló, William, ¿me escuchas? Voy a ver si logré como escucharte de lejos, lejos, lejos. ¿Tú querías como saber en qué va la iniciativa del gobierno abierto? Más o menos, si te entendí, si lo puedes escribir en el chat, porque igual de gobierno abierto o específicamente datos abiertos, porque digamos datos abiertos es más, es como parte de la misma iniciativa, entonces lo que te quería aquí como recopilar, retomar de lo que habíamos hablado en un principio, pues el país ha estado como, hizo unos 14 compromisos con relación al gobierno abierto en diferentes ámbitos, desde lo, desde lo, desde el ámbito de la rama judicial, de la rama ejecutiva, de la legislativa, de los entes de control, y han venido como en un avance de distintas índoles, siendo el principal avance fundamental en temas de transparencia hacia la comunicación de las decisiones que se está tomando del Estado, pero que estábamos hablando al principio, creo que los principales rezagos están básicamente en temas de participación efectiva ciudadana, más allá de la rendición de cuentas, que sea un tema mucho más no solo incluyente, sino que permita a la ciudadanía efectivamente participar y co-crear con el Estado. Es como los resultados que se han visto de este último plan de acción que tiene el Estado con estos 19 compromisos en términos generales que se han planteado. Las iniciativas, digamos, que están más rezagadas son temas que tienen que ver con poblaciones muy
específicas y canales de participación efectivos de estas poblaciones, si se podría decir de alguna manera, vulnerables. Y hemos estado como un poco hablando de los temas de cómo podemos hacer más transparente el Estado a través del gobierno abierto, y Jaime en su última intervención nos hablaba de cambiar un poco el modelo de control en sí con el cual estamos haciendo también esta parte de transparencia, que si bien es cierto, estamos muy enfocados en un modelo de control donde de alguna manera voy a traducirlo a términos un poco más coloquiales, que si yo acepto la culpa, estoy diciendo que no cumplí con las cosas y eso me acarrea un castigo. Esto evita que seamos también un poco más flexibles a la hora de poder enderezar los caminos en, en, en la ejecución de las diferentes iniciativas. Y ahí creo que Ana María estaba levantando la manito. Jaime, Jaime hablaba del tema de, ay, ahora se me olvidó, pero un poco, Lidia hablaba un poco del tema de la retroalimentación pues, de esas solicitudes, digamos, ciudadanas en esas rendiciones de cuentas. Y Jaime, por otro lado, pensaba yo en la palabra inquisición, como también es un tema cultural o nuestra idiosincrasia, que si nos llaman a rendir cuentas, pues como que nos vemos ponchados y entonces a tapar lo que hicimos mal. Y digamos que no nos damos cuenta de cómo podemos construir colectivamente, digamos, pues los retos que se tienen como, pues inclusive en el sector ejecutivo o en cualquiera, digamos, de los que estaba mencionando María Isabel ahora. Entonces, creo que también hay una gran desconfianza. Mauricio García Villegas escribió hace poco un libro que se llama 25 formas de mejorar a Colombia, o algo así. Y son 25 ensayos, y en uno de esos ensayos hablan de la paz como tranquilidad. Y resulta que no confiamos uno en el otro aquí en Colombia y no nos damos cuenta de lo grave que resulta eso, pues nos atrasa un montón. Y digamos que es uno de esos obstáculos que mencionábamos por ahí, ¿no? Para lograr este objetivo común. Ese sería como el aporte. ¿Me escucharon? ¿Auxilio? Sí, Ana María, te escuchamos. No creas que estás solita. Ahora que mencionas el tema de la desconfianza, uno de los comentarios que oí en esta semana del gobierno abierto en alguna de las discusiones que se vienen adelantando es precisamente que partimos desafortunadamente de la desconfianza de los ciudadanos hacia el Estado, pero también del Estado hacia los ciudadanos, como es una desconfianza en doble vía. Ni nosotros como ciudadanos creemos que el Estado nos está diciendo las cosas como son, ni el Estado confía en que nosotros podamos hacer un uso eficiente de esa información. ¿Tú cómo crees que se podría como cerrar esa brecha y como de alguna manera reconciliarnos? Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, bien. Pues digamos que es un tema un poco como mágico porque hace poco, en la última columna del viernes de Ricardo Silva Romero, él habla como de las instituciones en el tiempo y habla de cómo, digamos, la justicia, a pesar de, pues digamos, el tema del cartel de la toga y como la fiscalía con el tema del fiscal, o sea que finalmente, y pues digamos que eso es lo interesante de esto, de que se vuelva un Estado digital, digamos, abierto y digital, es que finalmente las instituciones pues permanecen. Entonces,
también hay un libro que no me he leído, pero me he leído un par de reseñas del libro que se llama ¿Por qué el amor es importante para la justicia?, de Marta Nussbaum. Y ella menciona ahí como que es importante como, no sé, como acudir a ese tema de los sentimientos o de las emociones para, pues para construir, para construir y digamos como no caer en ese pesimismo y sobre todo, por ejemplo, el tema de impuestos. Entonces uno podría pensar, no, es que el gobierno es súper corrupto, entonces yo no pago impuestos porque ¿para qué? Si se los van a robar. Pero entonces eso no es algo que le corresponda a uno, digamos, tomar esa decisión, sino usted cumpla con su deber y digamos, pues claro, el deber es hacer un poco ese seguimiento, sabiduría ciudadana, porque por supuesto que nos importa qué es lo que sucede con nuestro dinero, pero tampoco como caer en el pesimismo absoluto de decir, como se roban la plata sí o sí, pues no voy a pagar impuestos, que es un poco como la indiferencia, que es algo que nos lleva pues desconectarnos totalmente de eso. Y lo otro, digamos, yo soy profesora de Derecho Constitucional colombiano, yo lo que le digo a mis estudiantes es que a veces cuando hablamos mal del Estado, no caemos en cuenta que el Estado también somos nosotros. Entonces, como intentar esa reconexión o sea, no es algo allá lejos y al Estado son personas, son esas personas que rinden esas cuentas, ¿no? Entonces, también les enseño cómo el Estado tiene un abogado, que es la agencia, ¿no?, nacional pues, que defiende el Estado. Entonces, un poco eso es como desde mi perspectiva, como lo que yo veo, un poco de sensibilización al respecto. Ok, entonces ahí, digamos, cogiéndome un poco a la última pregunta de las que nos estamos planteando, esas oportunidades que tenemos para generar un país o un gobierno mucho más abierto, oportunidades que también son unos retos importantes, si retomamos como la discusión que hemos tenido, tienen que pasar por poder identificar los diferentes mensajes importantes o significativos para los diferentes ciudadanos, grupos de interés, si los podríamos llamar así, pero también hacer un tema de alfabetización en términos de saber qué podemos como potenciar de esa información que nos está generando el gobierno y cómo podemos participar y generar, como decía Lidia, muchos más espacios de participación, pero espacios de alguna manera con incentivos, no necesariamente monetarios, pero sí donde se puedan decir que la participación tuvo un efecto, que no es una participación vacía, sino que es una participación que realmente está siendo significativa para el Estado y que eso también nos va a llevar a, en últimas, una construcción de confianza entre el Estado y los ciudadanos, que creo que lo que falta para esa participación sí es poder tener esos espacios de participación van a ser significativos también en la medida en que tengamos esta confianza mutua de poder hablarnos y quizás eso también nos lleva a lo que decía Jaime, de cambiar el modelo de control, donde en algún momento sí nos podamos sentir corresponsables y cambiar los rumbos fácilmente. He resumido bien todas estas, lo que hemos hablado hasta ahora. Ana María, si está escribiendo. ¿Aló? Aló. Bueno, pues sí, me parece que lo has resumido muy bien y digamos que dentro de las fortalezas, bueno, como país, yo veo, es digamos difícil porque yo veo que digamos que se comparte mucha información, pues información, claro, tendría que ser información cualificada, entiendo eso, pero el tema de compartir hace que pues digamos que el gobierno abierto funcione de alguna forma, o sea, tener la información oportunamente. Sin embargo, una paradoja
con respecto a, digamos, esos factores críticos de éxito en Colombia es como el tema de la envidia. Yo creo que de alguna forma, o sea, esa desconfianza nos lleva como a ese temor de ser juzgados y de pronto de no compartir la información pertinente. Entonces está como esa dicotomía ahí. Pero sí, no, muy interesante. Entonces, una de las fortalezas es precisamente que de alguna manera vamos por buen camino generando información, mucha información. ¿Sí? Sí. Y también el tema, digamos que para los extranjeros el colombiano promedio es muy acogedor. O no sé si es que somos muy eurocentristas o muy, digamos, turicentristas, pero digamos que al extranjero aquí se acoge muy bien. Esa es una fortaleza que deberíamos tener en cuenta para fortalecer, digamos, esa participación ciudadana de algún modo. Eso nos tiene que servir. Ok, Lida está alzando la manito. Lidia. Bueno, sí, bueno, básicamente, digamos, entrando al tema de las fortalezas, pues creo que el hecho de que exista ya, digamos, la sola iniciativa, que exista, digamos, este interés de construir de la mano con el ciudadano, pues que, digamos, ya, digamos, se palpe un poco más la democracia, digamos que eso ya es un punto a favor. O sea, o sea, esa es la convicción del gobierno, entonces yo creo que ya exista la convicción del gobierno, del Estado mismo, por abrir estos espacios de participación, de darle voz y de darle la oportunidad de decidir al ciudadano, creo que ya es un avance importante y que se convierte en una fortaleza. Ok, Jaime. Y yo veía como fortalezas para acá, para nuestro país, yo pongo normalmente dos y una que pongo, aunque mucha gente dirá que no. La primera que tengo como una fortaleza, digo, es nuestra capacidad técnica. Yo digo que en Colombia estamos, en cuanto a la región, creo que en unos niveles de desarrollo técnico a partir de lo que son tecnologías para todo el soporte a todo este proceso de gobierno abierto, muy evolucionados y exportamos bastante persona gracias a esa capacidad. Tengo una segunda que yo digo que es la resiliencia, nuestra experiencia y nuestro pasado con todos nuestros eventos, inclusive nuestro presente, con todas las situaciones que se presentan, nuestro nivel de tolerancia al riesgo es muy superior, creo que a la gran mayoría de países del planeta que hacen que al final haya convertido en una de nuestras fortalezas. Tiene hasta el sistema financiero que vemos que mientras en otros países generaron muchos caos, la situación no la del 2000, sino la siguiente, la de los años pasados, aquí mal que bien hemos aguantado gracias a esas situaciones que habíamos visto previamente. Y lo otro que veo es que nosotros tenemos a veces tanta libertad para decir lo que opinamos, que uno observa que eso ha generado un montón de polarizaciones por ese manejo de información, pero a veces podemos hasta hablar más de la cuenta. Creo que inclusive esa información que publicamos, que todavía no está tan, digámoslo así, peleada o restringida, que nos ha permitido esa emocionalidad, atrevernos a decir cosas que en otros países no se atreven, o la forma de decirlas diferentes, puede convertirse en un reto, pero al mismo tiempo puede ser una fortaleza. El hecho de que hayamos aprendido a hablar en medio de todas estas adversidades y a vivir en medio de todas estas adversidades, creo que han generado unas capacidades, una resiliencia y unas libertades diferentes, aunque se vive con ciertos temores todavía en muchas regiones. Tenemos un momento de, digámoslo así, de medio pausa entre todo lo que le ha tocado en la experiencia de nuestro país, que son en este momento fortalezas. Gracias, Jaime. William, ¿cómo vas con tus temas técnicos? No, ya
¿Será que me ¿Ya? escuchan? ¿Me Sí, escuchan ahora ahora sí ya. bien? Uy, ahora Perfecto. cambió. No, Perfecto, gracias. me tocó hacer un cambio aquí de portátil, sacar la recursividad tecnológica. No, disculpen y muchas gracias. Les decía hace un rato que agradezco la invitación del ingeniero Pedro Pablo Figueroa al foro. Eh, pero quisiera saber un poquito desde qué institución se está liderando estos compromisos que tú mencionaste, de ti que yo hice la pregunta, y quién está al frente del tema, o sea, qué tan avanzado está el tema. Te lo digo en el sentido de que yo, digamos, fui una de las personas que participó muy activamente en la definición de los estándares de arquitectura empresarial del Ministerio de Tecnologías de la Información, y dentro de ellos se definió un gran dominio que era de datos, y esto viene derivado de ahí. Entonces, sí me gustaría pronto estar un poquito más en contexto de quién lidera estos compromisos que adquirió el gobierno y esto de qué institución lo estamos viendo. Vi que habló alguien del Ministerio de Educación, no recuerdo el nombre, De la Secretaría de Educación de Bogotá. o de la Secretaría de Educación, perdóname, por eso es que te digo que estoy un poquito perdido. Entonces, por eso agradecería si le preguntamos quién lo lidera y desde qué punto están manejándose los 14 compromisos que se adquirieron. Si hay alguien responsable al frente de cada uno, qué tanto interviene MINTIC o qué otro tipo de secretario de organismo de gobierno. Mira, a nivel nación, nosotros como nación nos adherimos a la Alianza del Gobierno Abierto, somos un capítulo Colombia, eso está desde el 2011 y a nivel nación están el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de las TIC, la Secretaría de Transparencia, son como los organismos, el Departamento Nacional de Planeación, son organismos que están como liderando las iniciativas. Ok, perfecto. Y pues digamos en esta alianza precisamente hay también representantes de la sociedad civil. En este momento, digamos, en el comité como tal de la alianza está Fundación Corona, Somos Más, Tatatec, Seamos Más, es que se llaman, Seamos Más. Son diferentes organizaciones de la sociedad civil que están apoyando la iniciativa a nivel nación y a nivel territorial se han venido también sumando diferentes territorios. Okay. Está Bogotá, Cali, la Gobernación de Antioquia, Boyacá, Valle, Nariño, y a medida que van como avanzando el tiempo se van uniendo más territorios también. Y les comentaba también al principio que precisamente en este momento se está cerrando el plan de acción, estos 19 compromisos por parte de la nación, y se está abriendo el espacio para el nuevo plan de acción. Eso es como en temas de institucionalidades. Ok, gracias, te agradezco. Sí, y volviendo como a la pregunta en la que estamos, ¿cuáles consideras tú que son como las fortalezas de Colombia en términos de gobierno abierto, especialmente como una herramienta para la transparencia? Pues mira, yo pienso que desde el punto de vista tecnológico, sí vemos que a nivel de medios de comunicación se muestran cifras, pero digamos que siendo sinceros, hay cifras que a veces la misma ciudadanía e incluso uno a veces no entiende de dónde salen. O sea que yo pensaría que aún existe, digamos, como cierta falta de credibilidad o de confianza de cómo se obtiene esta información. Bien mencionas tú varios departamentos o instituciones importantes que has mencionado o que has relacionado ahí, como el Ministerio de Hacienda, Departamento de Planeación, pero te puedo decir que por cercanía que he tenido con algunas instituciones de estas, y todavía estoy muy involucrado en este tema del estado de información, de la información de las instituciones públicas, aún es muy precario. De hecho, yo me sorprendo cómo el DANI a veces arroja unas cifras que uno dice, pero esto de dónde sale, y queda como un vacío en el análisis de la información. Entonces yo pensaría que hablar de gobierno de datos en el sentido entendiéndolo así, ¿no? De un intercambio de información para que la ciudadanía pueda acceder de una manera oportuna y confiable y que eso tenga la calidad adecuada, yo todavía lo veo como algo crudo. Y esto va del lado de la mano de que, como te digo, yo no sé hasta dónde la ciudadanía
o los diferentes sectores podrían llegar a confirmar que ciertas cifras, digamos, detrás tienen un análisis suficientemente adecuado y técnico. Ese es como el aporte que yo diría en cuanto a lo que tiene que ver con análisis de datos y convertirlos en información. Básicamente lo que puedo decirte, no sé si, como estoy nuevo en el foro, entiendo que esta es una iniciativa a nivel mundial, es un capítulo Colombia y me parece excelente lo que están haciendo, pero al lado de esto, desconozco que ustedes están más de cerca, si realmente la percepción que yo les transmito en esta primera impresión que les doy está resuelta, o si ustedes están de acuerdo en que efectivamente lo que a veces se escuchan ciertos sectores o medios que la información pareciera no ser coincidente con la realidad. ¿No? ¿Sí me escucharon? Sí, sí, te escuchamos. Pensé que me había quedado hablando otra vez solo. O tal vez la percepción fue tan cruda que vimos qué está pasando. No, yo creo que ahí también desde de una perspectiva mucho más institucional, yo creo que ahí Lidia nos puede aportar bastante desde por lo menos lo que se está haciendo desde la institucionalidad de Bogotá y específicamente de la Secretaría de Educación, aunque realmente como tú dices, estamos bastante crudos, pero creo que hay buenos ejemplos en la Secretaría de Educación. ¿Aló? Ok. Sí. Sí, básicamente, digamos, allí se tienen como varios escenarios. La idea es, como mencionaba, abrir diversos espacios para que la gente participe, no solamente la herramienta tecnológica que es fantástica, pero que, digamos, no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, aunque estemos avanzando de manera importante. Entonces, digamos, el tema de rendición de cuentas, el tema de foros, digamos, de invitaciones para crear en conjunto, digamos, políticas educativas, digamos, invitar a la comunidad diversa para formular políticas de manera concreta en el tema educativo, digamos, para la población diversa, para que se sienta incluida, la población indígena, la población LGBTI, la población con discapacidad. Entonces, se hacen foros, digamos, incluso el año pasado hubo un foro bastante importante, digamos, que se trató el tema de inclusión y donde tuvo, digamos, la voz pues, de los diferentes actores de la ciudadanía y que, digamos, ayudaron y que en este momento está en proceso digamos, de definirse, digamos, un documento que se entienda, digamos, y que se, digamos, en construcción de la mano con la ciudadanía y con la población en sí, digamos, que ellos mismos ayuden a formular y a construir esta política educativa. Digamos, se abren diferentes escenarios y como tú decías, María Isabel, digamos, el tema de rendición de cuentas, que creo que es uno de los factores, el tema de datos abiertos también, y pues, digamos, siempre se trata de crear espacios donde se convoque a la ciudadanía a participar, a opinar y a construir. Digamos, por eso ponía el ejemplo del foro de inclusión. Hay otros escenarios, digamos, muy importantes como el tema del programa de alimentación escolar. Digamos que digamos que ha sido tan sonado en los diferentes medios y que pues Bogotá es modelo, digamos, precisamente por digamos, por estos procesos de transparencia que se dieron y que se abrieron a la ciudadanía, a los medios de comunicación, que se hizo a través de Colombia Compra Eficiente. Entonces, digamos, es abrir diferentes escenarios, digamos, en todos los, digamos, en diferentes aristas, pensaría yo, como para que la ciudadanía pueda participar y se sienta incluida y sienta que, digamos, su inclusión tiene, digamos, un aporte y que igual tiene el derecho y tiene la decisión. Creo que eso es importante. Gracias, Lidia. Creo que también quiere hablar Pedro Pablo. Gracias. Es que Lidia menciona algo
que me recuerda, hace unos meses atrás tuve la oportunidad de conocer una iniciativa que se está desarrollando en Colombia, que es, llamémoslo así, un componente de lo que es el gobierno abierto, y me refiero a la contratación abierta. La contratación abierta es uno de los componentes del gobierno abierto, como les decía, y básicamente esta contratación abierta pues intenta ser una manera de disponer de la información de contratación del Estado de una forma más didáctica hacia los ciudadanos en general. En Colombia, pues, Colombia Compra Eficiente ha sido como la entidad bandera en ese asunto. Y ahora pues se está trabajando un proyecto que permitirá que cualquier persona pues pueda tener acceso a esta información. Habiendo discutido ya con ustedes los asuntos relativos a cómo hacer que la gente lo conozca, también siento para aportar a esta discusión que definitivamente el tema no parece ser un tema de interés público. Y pues digamos que cuando la sociedad nuestra, la sociedad colombiana, invierte, como nos lo compartió Ana María, una cantidad de tiempo importante de su cotidianidad en tratar, por supuesto, de conseguir su sustento económico desde todas las perspectivas del empleo formal y el informal. Y adicionalmente a eso, cuando intenta hacer un trámite, nos comparte Ana María una información muy importante. Definitivamente, pues, la cantidad de horas para tener una calidad de vida y tener tiempo, además, de participar con el Estado y usar este tipo de mecanismos, pues se vuelven complejas. Yo quisiera dejar a la reflexión un poco el hecho de cómo logro, como colombiano, interesarme por este tipo de temas, sabiendo que tengo tantas restricciones en mi cotidianidad. Lo siento como un tema muy exclusivo de un sector que de alguna manera tiene el interés de poder y lo comprende a profundidad. Sin embargo, el gobierno abierto justamente pues no es específico para un sector de la población que tiene las posibilidades de involucrarse, sino al contrario, de poder abrirse a la ciudadanía en general y por supuesto tener una mayor participación de la ciudadanía. Es un poco la inquietud que quiero dejar, porque definitivamente la cotidianidad del colombiano promedio no da espacio para ese tipo de, digámoslo, de interacciones con el Estado. Gracias, Pedro Pablo. William está pidiendo la palabra. Si le puedes, por favor, abrir el micrófono. Aló, sí, gracias. Me parece muy valioso el aporte y el punto de vista de Pedro Pablo, porque efectivamente yo creo que a veces uno ve que la gente ya como que perdió la esperanza de manifestar las inconformidades que tiene de alguna manera, sea porque se agotaron o no tienen los canales de comunicación de cómo hacerlo llegar de una manera expedita, o porque su vida misma, como dice Pedro Pablo, lo absorbe para poder subsistir. Pero creo que en ese punto pensaría yo que este tema de involucrar dentro de lo que es el gobierno abierto, es muy valioso contar ojalá con canales de comunicaciones que permitan que la gente, creo que eso sí es muy sencillo, que la gente de manera muy fácil envíe un mensaje, alguna llamada, por dar un ejemplo, ¿no? Pero creo que los medios de acceso para poder opinar de una manera fácil y sencilla facilitarían de alguna manera conocer por lo menos qué inquietudes pasan y cómo la gente puede expresarse. En ese sentido, pues escuchaba a Lidia y me llamó la atención muy bien lo que ella dice, no solamente puede ser tecnología,
lo que se está haciendo de rendición de cuentas y de involucrar y hacer participativa a sectores, a la ciudadanía es muy valioso, pero por supuesto es muy ambicioso el plan para tratar de involucrarlo de alguna manera. Por eso me refiero y asocio o articulo más bien lo que dice Pedro Pablo, y es que qué bueno que esta iniciativa tuviera una vía de comunicación muy fácil, no sé, hoy en día un WhatsApp, todo el mundo usa celular, un número fijo, perdón, un número en el que se pueda dejar un mensaje, algo así. De hecho, hablando de la Secretaría de Educación, y dada mi experiencia académica, que he sido decano, tuve la oportunidad de ser decano aquí en la Universidad en Bogotá, y reviso mucho el tema educativo, cosas tan sencillas como estos días me preguntaba y quiero compartirles esta anécdota. Tengo un hijo que está haciendo octavo y curiosamente no sé qué noche llegué y lo vi haciendo las tareas de matemáticas y me llamaba la atención que estaba haciendo el mismo problema de física que hice yo hace 38 años. Entonces yo decía, uy, por Dios, pero esto no puede ser que no haya, no haya evolucionado un poco más el tema de la educación. Entonces creo que digamos, situaciones que a veces uno le comparte es al vecino, al compañero de trabajo, al colega, al familiar, pero de ahí nunca pasan, o sea, porque no hay esos canales de comunicación a donde alguien pueda tener esa receptividad y tratar de darles algún manejo, algún tipo de prioridad. Quería referirme a ese punto también, porque es otra cosa que me parece absurda y que vivo en el tema educativo. Yo no puedo creer que los colegios, creo que las universidades no se había un proyecto en algún momento, cobren intereses de mora por una pensión. Entonces mucha gente se queja, no, que es muy costosa la matrícula y por eso si no paga el 5 y paga el 6 ya le cobran un costo muy alto. Entonces pueden ser privados, no necesariamente tienen que ser públicos, pero es que el derecho a la educación y cobrar intereses por mora, pero ¿a quién le dice uno eso? O sea, ¿cómo se involucran todas esas iniciativas para que la ciudadanía participe dentro de lo que es un gobierno abierto? Lo menciono como dos o tres casos que se me vienen a la cabeza y que les dejo, digamos, en la reflexión, como dice Pedro Pablo. Ok, gracias, William. Ahí también nos está alzando la mano Lidia un poco para opinar de este tema. Bueno, pues sí, realmente lo que dice William, pues es muy cierto, digamos, el tema de abrir, digamos, como los espacios y los diferentes medios y los diferentes canales que mencionábamos también al comienzo de esta conversación, es muy importante. Y él mencionaba, digamos, una herramienta muy valiosa y que es muy común y es el tema del WhatsApp. Digamos, en este momento en la Secretaría, digamos, se recoge eso. Digamos, nosotros vamos a construir un colegio o vamos a reconstruir un colegio, entonces tenemos que tumbar todo. Esto causa pues todos los inconvenientes tanto para la comunidad educativa, que si se tienen que trasladar o se tienen que hacinar mientras se construye este nuevo colegio. Entonces lo que se hace es esto. Entonces lo que yo hago, recojo los teléfonos de todos los padres de familia y a través de WhatsApp les digo, mira, qué pena padre de familia, nosotros vamos a entrar a reconstruir su colegio y aunque va a ser un beneficio más adelante, en este momento le va a causar estos problemas, por favor, ténganos paciencia. Es más o menos, digamos, como estas herramientas también para que él se sienta involucrado y que nos interesa y nos afecta, digamos, la situación que está viviendo tanto su hijo como, digamos, lo que le puede perjudicar a él directamente. Digamos, los otros escenarios que él mencionaba, digamos, que cobran intereses sobre más en los colegios públicos, porque, pues, en los colegios privados, porque en los públicos no sucede esto, pues sí, obviamente también hay unos espacios y nosotros, digamos, pues hay unos canales de comunicación a través de la página de la Secretaría que los invitamos a denunciar y a contar. Digamos, obviamente que nosotros decimos, bueno, cuando usted firma un contrato con un colegio privado, pues efectivamente son dos personas naturales que están firmando un contrato y que pues obviamente allí hay unas reglas de juego y que jurídicamente, que aquí está nuestra abogada Ana María, y que nos puede decir, bueno, pues ahí ya lo que hago es cumplir el contrato. Entonces, digamos, digamos, cuando yo matriculo a mi hijo en un colegio privado y yo estoy firmando la matrícula y estoy firmando ese contrato, pues tengo que leer exactamente a qué reglas me estoy sometiendo. Sin embargo, el derecho a la educación es lo primordial y aquí hay que mirar. Entonces nosotros abrimos esos espacios también en la página de la Secretaría para pues obviamente el permitirle al padre de familia, sea de colegio público, de colegio privado, de donde sea, pues para que, digamos,
ponga estas inquietudes o estas denuncias y la Secretaría entra a indagar, a investigar. Sí, digamos, a veces es muy difícil, digamos, socializar o alfabetizar, que creo que esa es una palabra importante, de todos los servicios que se cuentan o de todas las oportunidades que nos da, digamos, un gobierno abierto. Es muy importante, que creo que en eso nos falta mucho a todos, digamos, a los que trabajamos en entidades públicas, para lograr, digamos, involucrar al ciudadano, y sobre todo, digamos, cuando yo le estoy diciendo al ciudadano, claro, aquí Jaime también mencionaba una palabra muy importante, era la corresponsabilidad. O sea, digamos, tú tienes una corresponsabilidad, y me interesa a mí, y por eso tengo que motivarte a participar. Y sobre todo porque tú haces un aporte muy importante, porque tus impuestos son los que permiten que suceda esto. O sea, que yo le pueda dar alimentación a 800.000 niños, que cerca de 800.000 niños estén en nuestras instituciones, de que yo estudio en los colegios con todos los estándares de calidad. O sea, y es eso. Entonces, pues si o sea, es tu plata, es tu dinero, tú aportas, pues obviamente es importante que tú conozcas lo que sucede alrededor de eso. O sea, es una cantidad de situaciones, y lo que mencionábamos inicialmente, pues nos hace falta alfabetizar, concientizar un poco también al ciudadano, generar la cultura, pues, es un poco de todo. ¿Aló? ¿Aló? Ya. No me habían abierto el micrófono, perdón. Y te hemos estado escuchando, Lidia. Bueno. Bueno, ya se nos acerca un poco la hora de cerrar este foro, entonces quisiera que muy brevemente Jaime, Ana María, Lidia, William, nos pudieran como compartir cuáles serían, así muy concretamente, esas oportunidades que se generan para el país al tener este gobierno abierto, esas posibilidades de comunicación, sobre todo a través de la transparencia. Si quieres, empezamos con quién alza la manito, quién quiere empezar. De pronto, Ana María. Ya. Bueno, ya. Sí. Bueno, no, que me parece súper interesante que digamos que partiendo del voz a voz, la gente se entera, digamos, de cómo se puede quejar. Ahí estaba revisando un poco el tema de la noticia que les envié, y entonces dicen como que o sea, si los pobres se acostumbran o sienten que está bien que esperen como buenos esperantes, porque pues eso es lo normal, o sea, todo el mundo tiene que esperar. Y digamos, como todo el mundo tiene que hacerlo, entonces no es anormal que yo tenga que hacerlo. Pero digamos que yo creo que este tipo de herramientas en donde la gente se entere que, digamos, que puede participar y puede quejarse, digamos, de un mal servicio, sirve de algún modo pues para empoderarse como ciudadanos, y así, digamos, pues tomar partido en cosas, como decía Jaime, en donde, bueno, y Lidia, pues que haya una retroalimentación y que su voz sea tenida en cuenta. O sea, que si nos importa, digamos, ese servicio, pues como al cliente, ahora con el capitalismo, que todo es el servicio al cliente, pues como, sí, un servicio al administrado, en términos de que pues el Estado es un prestador de servicios, y entonces pues está también obligado en la medida de lo posible a que sean servicios de calidad y todo esto. Entonces yo sí creo que este tipo de herramientas ayudan mucho a empoderar a la ciudadanía. Gracias, Ana María. Lidia tenía, William alzó la manito. Sí, de acuerdo a lo que tú sugieres que opinemos. La verdad me parece una oportunidad maravillosa. Creo que es un proyecto muy ambicioso, muy retador, pero hay que, como se dice en el argot privado también, el pastel se come por pedacitos. Creo que hay que arrancar paso a paso. Y lo más importante, creo, es que bien mencionada Lidia, existen canales, yo incluso los desconocía.
pero aún así, así existan estos canales que faciliten el involucramiento de la gente, yo creo que la gente debe también mm, co- confiar, o más que confiar, creer en que realmente su queja o así no sé su queja, su sugerencia, su recomendación o lo que está manifestando, llámese, hablando en términos privados, quejas y reclamos o lo que sea, tenga un seguimiento y haya una respuesta. Definitivamente la brecha entre el sector privado y el sector público es muy grande. Uno ve como compañías, aunque aún así no sean multinacionales o nacionales, ese concepto que mencionaba hace un momento Ana María de servicio al cliente está muy desarrollado hace rato, pero aún en el sector público no se siente, uno no lo percibe, uno va a la entidad pública y aún siente que le toca ir a ganarse la cola, a sacar un poco de tiempo y igualmente lo está pagando, porque como bien han dicho algunos, es el impuesto que uno paga el que genera esto. Entonces yo creo que la labor de comunicación, de medios, para que la gente se involucre es muy importante. Y lo segundo es que esa iniciativa tenga un respaldo de que efectivamente va a producir un resultado, va a tener una respuesta. Y tercero, para que esto pueda caminar definitivamente hay que arrancar a escala, o sea, es muy complicado que esto lo llevemos, creo que desde el punto de vista pasarían muchos años para que tengamos un modelo en todas las instituciones públicas tan eficiente como el que esperamos en este sentido. Pero creo que el gobierno abierto permite eso y hay que empezar a moldearlo como también lo mencionaste tú, Maya, en estas instituciones que se han sumado al proyecto, a la iniciativa, cómo escoger planes piloto para empezar o los que ya están, ya existen, involucrarles esa posibilidad de que en ese nicho donde se mueven, la gente sí es escuchada. Igualmente que si es escuchada tiene una respuesta. No puede ser que no sea la que esperan, pero definitivamente se escucharon. Bien decías tú el caso de que uno firmó un contrato con un colegio privado, en el caso de los cobros de intereses de mora por 1 o 2 días. Pero yo no puedo creer que ahí no exista la sombrilla del Estado para regular que el contrato de una entidad que presta un servicio educativo, que finalmente es un permiso que le da el Estado para que ejerza a través de una licencia la educación, no tenga un marco regulatorio que permite y facilite es que la educación se dé y no que más bien se vuelva un beneficio lucrativo para quien está teniendo la oportunidad de ser el medio de transmitirlo. Entonces, ese sería mi aporte. Creo que la oportunidad es muy buena. Buscar piloto, buscar específicamente que haya los medios para poder involucrarse. Tercero, que haya una respuesta. Y cuando uno tiene respuesta, generalmente cree en que las cosas van a funcionar. Pero cuando las cosas se quedan en una llamada, en un mail, en un oficio que piden y que nunca se sabe qué pasó, creo que eso desmotiva y eso hace que la gente no se involucre, ni se comprometa, ni se empodere para poder formar un proyecto. Básicamente diría eso, Maya, y al Vale, equipo. muchas gracias. Muchas gracias, Julián, por tus aportes. Jaime. Jaime. Ay. Ahora sí ya puedo hablar. Es que me pregunta, pero me dejan sellado. Yo digo que las grandes oportunidades que deja un gobierno abierto y que se pueden generar tienen que ver con poder encontrar esas ideas que sin ser lo tradicional nos permitan cambiar el rumbo de esas cosas que queremos mejorar. ¿A qué me refiero? Ejemplos que están hablando ahorita de tema de educación. Llevamos el modelo educativo, no el colombiano, sino el mundial, es el que menos cambios ha sufrido en la historia. Es decir, lo mismo que hace 100 años enseñaban, es lo mismo que hoy y la metodología para enseñar es casi la misma. Solo que ahorita nuestros pobres hijos tienen que estudiar como 100 años más en los mismos años de estudio para poder avanzar a otras condiciones, cuando la tecnología ha demostrado que la gran mayoría de esa información que nos enseñan sobra y se pierde. Es mucho desgaste. Entonces el hecho de tener un gobierno abierto nos permite que todas las diferentes ideas se expongan y que podamos llegar
a obtenerlas desde a quien se le ocurre, en cualquier medio, en cualquier estrato, en cualquier condición, en cualquier parte. Y eso obviamente enriquece la sociedad. Podremos decir que la humanidad ha crecido en los últimos años en conocimiento y ha evolucionado y se da cuenta de las problemáticas y ha tenido unas mejores condiciones de respuesta y apoyo a los demás gracias a la tecnología. O sea, hoy día nos damos cuenta de un evento catastrófico al otro lado del planeta en segundos y las acciones de apoyo pueden ser mucho más activas y mucho más inmediato, obviamente igual para nuestro país. Entonces, el hecho de tener un gobierno abierto, la principal oportunidad es impensable que tan grande es el hecho de saber que todas las ideas podrían llegar. Lo que falta, obviamente, y que ya lo hemos discutido en el mismo desarrollo del foro, es cómo lograr la confianza, que es la parte del proceso de la oportunidad que también generaría si logramos tener ese gobierno abierto, es la confianza tanto de quienes deben dar las ideas, a que las ideas se pueden llevar a cabo y pueden sumar masa crítica para que se elaboren, y de el gobierno en las mismas personas que generan las ideas, de que esas ideas sí sirven, y en las personas de que ese gobierno sí sirve. Y la transparencia y todas las condiciones que da el gobierno abierto, pues son esa oportunidad para que todos volvamos a vernos como personas trabajando juntas para crecer y desarrollarnos y generar muchísimo valor a la sociedad desde obviamente nuestra capacidad y nuestra posibilidad de participación. Gracias, Jaime. Lidia. Concreta realmente porque creo que... ¿Aló? Sí, ya. ¿Me escucha? Ah, bueno. Sí. Bueno, pues mencionaba que, digamos, lo que dice realmente es muy importante. Pues, ya creo que lo complementaría diciendo que, pues, obviamente que el gobierno abierto se ha convertido en un modelo de política pública que sitúa tanto la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana como ejes primordiales para la acción política, digamos, en el buen sentido de la acción política. Entonces, lo que yo entiendo y creo que es una oportunidad maravillosa con el gobierno abierto es de poder construir juntos. Aquí hay que rescatar, digamos, palabras que mencionan, pero hay que llevarlas a la realidad, y es el hecho de la confianza y del poder sentir que la participación es real cuando yo tengo una retroalimentación y tengo una interacción real, y cuando yo siento que realmente he decidido, yo he ayudado a decidir y he ayudado a construir. Entonces creo que eso es lo importante. Bueno, les agradezco mucho a todos. Creo que ya nos hemos pasado, estamos justo a tiempo para cerrar nuestro foro del día de hoy, y pues también gracias por todos sus aportes, por las iniciativas, por los ejemplos, por dedicar este tiempo, y pues invitarlos también para mañana en el espacio que tenemos para hablar además un poco más a fondo del tema de la educación y cómo podemos ese modelo de educación que Jaime dice que lleva igual, casi igual los últimos 100 años, cómo podemos también potenciarla a través de estos mecanismos de gobierno abierto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Agradecerles también a todos ustedes por la participación. Estos son temas que enriquecen desde todos sus puntos de vista. Y aquí estamos construyendo país, de eso se trata, de juntos darle un camino distinto a este país que lo merece. Gracias de nuevo. No, a ustedes muy amables y a todos muy gentiles, que estés muy bien. Gracias. Yo no sé qué me pasó, se me olvidó.